Hola, hola. Estamos en la serie Todos somos líderes espirituales, no porque usted y yo lo merezcamos, sino porque Dios ya lo hizo en nosotros, porque ya a través de su Hijo nos ha hecho, a todos, a usted y a mí, nos ha hecho sacerdotes. Así es la palabra que utiliza exactamente en unos contenidos bíblicos. Así que todos somos líderes espirituales. Todos, absolutamente todos, somos líderes espirituales. Y la pregunta de hoy, buenísima como siempre. ¿Cuál es la diferencia, teniendo en cuenta esto, cuál es la diferencia entre un liderazgo adscrito a una denominación religiosa, sea cualquiera, la que usted pertenece o la que yo pertenezco, sea cualquiera? ¿Cuál es la diferencia entre un liderazgo adscrito a una denominación religiosa, sea de la más antigua o la más nueva, a un liderazgo enmarcado exclusivamente en Dios, en Cristo, en ese Cristo que habita en nosotros? Hay una diferencia grandísima y hay que ir identificándola. Y usted y yo tenemos que hacer el ejercicio de identificar que hay una diferencia marcada entre el liderazgo de nuestras instituciones religiosas, que no es que estén mal, entre el liderazgo de nuestras denominaciones religiosas y el liderazgo espiritual del mismo Dios en nosotros. Un liderazgo marcado en el mismo Dios en nosotros, que ahora habita en nosotros. Y hemos venido trabajando algunos contenidos, ¿no? Algunos contenidos bíblicos. Eso que en las religiones occidentales se conoce como Sagradas Escrituras o Santa Biblia o Palabra de Dios. Bueno, sabemos que realmente es la palabra inspirada por Dios. La palabra de Dios es el mismo Dios que cuando se hizo humano, cuando se hizo carne, cuando el verbo se hizo carne, adoptó el nombre de Jesús. Entonces, con base en todo todos esos contenidos y todas esas sentencias espirituales de que ahora Dios habita en nosotros, que ahora somos el templo de Dios, que ahora somos ese Dios que habita dentro de uno, entendiendo que ahora estamos en Dios, que ahora estamos en Jesús y que Él está en nosotros y que por lo tanto somos un solo espíritu, como Dios nos ha acercado a Él y nosotros nos hemos acercado a Dios por obra de Él, ¿no? Ahora somos un solo espíritu con el Señor, un solo espíritu. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que ya Dios no habita en templos hechos por seres humanos, por más que usted llegue a una casa más bonita y la catedral más linda y la iglesia más linda, o alquilemos el local más hermoso o el auditorio más precioso, por más que hagamos incluso nosotros mismos un templo especial, una casa especial para reunirnos, eso no es importante, porque ahora lo importante es que nosotros somos el templo. Y eso hay que irlo como líder viviendo realmente, aunque sabemos que es un poco contrario a lo que nuestras denominaciones religiosas nos enseñan, ¿no? En la práctica, ¿no? Realmente nos dicen lo mismo, que somos el templo del Espíritu de Dios, el templo de la casa de Dios, pero realmente si no vamos a ese templo, a ese templo físico, pues nos pueden incluso ir mal y tildar de que no estamos en comunión con Dios. Entonces, en relación con todas estas sentencias que encontramos con estos contenidos, atrevámonos, digamos, a meditar sobre cuatro ideas que son importantes, que comencemos nosotros a vivirlas, más que a leerlas en las escrituras. Ahora es a vivirlas en nuestra relación con Dios y esa relación y a entender esa relación que Dios ha hecho con nosotros ahora eternamente. Digamos que una vez que se establece el templo físico, que es lo primero que hacen todos los líderes espirituales de cualquier denominación religiosa, es atarse a un templo físico. Si no hay un templo físico, no pueden, ni se aceptan como líderes, ni los otros los aceptan como líderes, que es lo más complicado de esto, ¿no? Cuando Jesús pues dice todo lo contrario, cuando el mismo Dios dice todo lo contrario a través de su Hijo. Entonces, lo que hacen siempre todos los líderes espirituales de las diferentes religiones es enseguida amarrar a todos a un templo. Primero amarrarse a ellos y amarrar a todos los que a un templo físico. Pero el problema es que una vez que se establece el templo físico como elemento esencial en el liderazgo, desde ese mismo instante se comienza a instaurar una serie de creencias, actitudes, ceremonias y comportamientos propios del templo y no específicamente propios de un líder en Dios, en Cristo, en Jesús. Lo que nosotros estamos acostumbrados es a un liderazgo
que está adscrito a una denominación religiosa. Eso es lo que nosotros vemos y creemos que ese es el liderazgo propio, el liderazgo ideal. No, el liderazgo ideal es el que ha sido establecido por el mismo Dios. Cuando usted y yo entendemos que somos líderes todos, es un liderazgo enmarcado en el mismo Dios, enmarcado en el mismo Cristo. Ese es el liderazgo que tenemos que ver, el liderazgo que de alguna forma podemos entrever en lo que Cristo nos enseña, en lo que Jesús nos enseñó, en lo poco que pudo enseñarnos, ¿no?, en 3 años. Entonces apenas el líder de cualquier religión establece un templo, o la religión a la que pertenece le pone un templo como casa de Dios, enseguida allí, apenas establece eso, comienza a instaurarse, porque el mismo templo pide. Entonces se empieza a establecer una serie de creencias alrededor del templo, en función del templo, actitudes, ceremonias, rituales que son propias del templo, pero realmente tenemos que ver que no son propias de Cristo. Son propias del templo, de los templos denominacionales de nuestras religiones, pero no son propias de Cristo. Y esto hay que empezar a ponerle el punto, ¿no? El punto. Segundo, la estructura misma del templo. Por eso es que Jesús rompió el templo. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana: cuando yo vuelva a la vida, cuando yo resucite, que es cuando Jesús hace la obra, pues ya no será importante el templo. Ya no es importante si vas aquí o allá, si vas a Jerusalén, si vas a otro lado. Ya no es importante si usted asiste a una iglesia o no. Suena duro, pero es la realidad en términos de Cristo. Ya no es importante. Es importante en términos de las denominaciones religiosas, de los líderes religiosos de las diferentes denominaciones religiosas. En ese contexto es importante, pero en el contexto del mismo Dios, en el contexto del mismo Cristo, no es importante. Y es bueno que nosotros le creamos pues ya a Dios, ¿no? La estructura misma del templo físico va a pedir una serie de accesorios que lentamente se van a transformar en obligaciones y reguladores de la relación con el Todopoderoso. Entonces, apenas el líder establece, la religión establece un templo como físico, como esencial en la relación con Dios, el templo le va a pedir una serie de cosas que si no las hace, primero son obligatorias. Si no las hace, pues entonces el mismo templo y los líderes adscritos al templo comienzan a señalar como que son peligrosas si no se hacen esas ceremonias, esas creencias que están enmarcadas en el templo, pero no enmarcadas realmente en el mismo Cristo. El gran inconveniente de instaurar un templo físico como centro de la relación con Dios, que es lo que hacen todas las religiones, el gran inconveniente de esto es que terminamos realizando unas prácticas que son distantes a las prácticas de Jesús. Si uno mira las prácticas de Jesús, que son claras incluso en los evangelios que aparecen en nuestras diferentes escrituras, se da cuenta que son diferentes, son distantes, pero totalmente distantes. Y con todo y eso seguimos replicando lo que nos dicen nuestras diferentes religiones. Todas nos dicen lo mismo, que el templo es el elemento esencial para relacionarnos con Dios, que es a través del templo que nosotros tenemos una comunión con Dios. Y si no vamos al templo, no hay posibilidad de tener una relación propia con Dios. Y eso en Cristo no es así. En Cristo es todo lo contrario. Es necesario, el templo no es importante. En Cristo el templo no es importante. Y siendo más duro, prácticas que realmente son lejanas a la esencia de Cristo. El templo, sin querer, lo que nos lleva a realizar prácticas que son realmente lejanas a la esencia de Cristo, porque no se ven en Cristo, no se vieron en Cristo. Usted y yo las vemos en nuestras religiones, en nuestros templos, en nuestras estructuras religiosas, en nuestras denominaciones religiosas, pero realmente uno no las ve en Cristo. Y eso es lo complicado de esto, lo complejo de esto. Por eso la idea es que comencemos a reevaluar cada uno de los rituales que hemos aprendido en nuestra ultradependencia del templo físico. Es importante que lo hagamos. Así nuestras religiones, nuestras denominaciones religiosas no nos autoricen a hacerlo, ¿no? Es obvio que no van a autorizarlo, pero es bueno que nosotros ya le creamos un poco a Cristo, nos demos cuenta que son distantes las prácticas que encontramos en los templos de nuestras religiones a las prácticas de Jesús, y es más, son muy lejanas a la esencia del mismo Cristo, del mismo Dios. Y por último, para que comencemos
reevaluar lo que estamos haciendo y lo que estamos enseñando, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos enseñando. Los líderes religiosos, cuando usted quiere identificar a un líder religioso, usted quiere saber cuándo usted y yo actuamos como un líder religioso y no como un líder, digamos, un líder de Cristo realmente, un líder en Cristo realmente, en Cristo. Es decir, que contiene al mismo Dios en sí. Los líderes religiosos se afanan para que todo lo que realicemos sea con el fin de fortalecer la religión, la institución o el templo físico al cual pertenecemos. Esa es una realidad. Ahí uno se da cuenta. Cuando usted y yo no somos capaces de a la gente ayudarla a despertar en esa relación que ya Dios hizo con nosotros, porque fue Dios el que hizo la relación con nosotros y restauró la relación con nosotros y la sanó y nos reconcilió Él mismo a nosotros mismos con Él. Es la obra de Él. Los líderes religiosos realmente se afanan para que uno fortalezca la religión, la institución o el templo físico al cual pertenecemos. Pero los líderes espirituales solo se preocupan por el desarrollo de nuestra espiritualidad. Entonces, cuando usted y yo nos preocupamos solamente para que, no, es que si usted no viene a esta iglesia a la que yo pertenezco, si usted no viene a esta religión a la que yo creo, si usted no hace parte de mi congregación o mi comunidad religiosa, pues yo no puedo hablarle de Dios, me queda difícil, si no viene aquí yo no creo que usted pueda tener una relación con Dios. Ahí yo estoy fortaleciendo es la institución religiosa y no fortaleciendo la espiritualidad de la persona que ya Cristo cambió, que ya Jesús renovó, restauró. Tremendo. La obra de la palabra eterna de Dios, que cuando se hizo carne, adoptó el nombre de Jesús, la obra fue restaurarnos, la obra fue hacernos nacer de nuevo y hacernos nacer espiritualmente de nuevo realmente. Bueno, un líder espiritual solo se preocupa por el desarrollo de la espiritualidad del otro, independiente si va o no a su religión. ¿Y la espiritualidad qué es? Es simplemente lo que manifestamos de Dios en nuestras relaciones con los demás. Lo que es Dios en nosotros, que es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, alegría, templanza, humildad, dominio propio. Es lo que es Dios en nosotros. Cuando nosotros en nuestras relaciones manifestamos eso que es Dios en nosotros, eso es la espiritualidad. Entonces, un líder religioso realmente necesita cuando usted y yo que lo somos, necesitamos ayudar a que la gente manifieste ese Dios que ya habita en él y no reforzar la institución, la denominación religiosa o el templo físico al cual pertenece la persona, porque si no pertenece a ningún templo físico o a ninguna religión, entonces no podemos ayudarle a que tenga espiritualidad. Claro, ya Dios hizo Dios hizo su espiritualidad en él. Hay que ayudarle. Y esa espiritualidad no depende de denominaciones religiosas, no depende de instituciones y no depende de templos, solamente dependió de Dios que ya hizo la obra en cada uno de nosotros. Tremendo. Así que la diferencia entre un liderazgo adscrito a una denominación religiosa y un liderazgo enmarcado exclusivamente en Cristo es realmente muy distante, muy distante, muy distante. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.